Hola iglesia, Dios les bendiga. Hoy, como cada domingo, nos acercamos al Señor para adorarle. Si bien es cierto que no estamos juntos físicamente, también es cierto que como iglesia hemos acordado que el día de hoy, a esta hora, lo hemos destinado a adorar juntos al Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Le invito a que deje cualquier cosa que esté haciendo que no sea adorar al Señor. Olvídese por un momento de los quehaceres del hogar y disponga su mente, su cuerpo y su corazón a adorar al Señor. Y como dice el Salmo, arrodillémonos, postrémonos, adoremos a nuestro Hacedor. Dios le bendiga. Señor, agradecemos el poder estar delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, el poder cantar en unidad como pueblo tuyo, Señor. Pese a que no podemos estar juntos, Señor, en su totalidad, toda la iglesia de manera física, te agradecemos porque nos has unido en un mismo espíritu, en una misma canción, enfocados, Señor, en un mismo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, te agradecemos porque vos haces posible que podamos alabarte. Nos has dado una canción, Señor, y esa canción está enfocada, Señor, en tu sacrificio, en tu cruz. Gracias, Señor, porque podemos alabarte y honrarte como pueblo tuyo en este día que vos lo has escogido, Señor, para que te adoremos. Queremos bendecir tu nombre, Señor, por todo lo que haces. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su
sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Qué hermoso es poder compartir de este amor. Ahora, como siempre decimos, no podemos compartir algo que no tenemos. Y gracias al Señor Jesús nosotros hemos vivido y habitamos en ese amor. Y es lo que dice la siguiente canción, que nosotros pertenecemos y permanecemos en un amor, en una vid que hace que nosotros podamos compartir de ese amor a otros. Sin ti, Señor, nada puedo ver. Si no estoy en ti, nada puedo hacer. Porque fuera de ti no hay Dios, porque en ti tengo valor. Sin ti, Señor, ni siquiera puedo ser. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer. Arranca todo aquello que me hace inútil. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer, pues quiero que te sacies de mis frutos, Señor. Sin ti, Señor, nada puedo hacer. Sin ti, Señor, nada puedo ver. Porque fuera de ti no hay Dios, porque en ti tengo valor. Sin ti, Señor, ni siquiera puedo ser. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer. Arranca todo aquello
que me hace inútil. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer, pues quiero que te sacies de mis frutos, Señor. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer. Arranca todo aquello que me hace inútil. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer, pues quiero que te sacies de mis frutos, Señor. ¿Cómo está, querida iglesia? Una vez más tenemos esta hermosa posibilidad de acercarnos a la palabra del Señor, continuando con el Evangelio según San Juan. Y hoy nos toca el capítulo 15. Y para que nos pudiéramos centrar en la escena del capítulo 15, vamos a destacar en primer lugar que Jesús ya estaba con sus discípulos en el aposento alto. Capítulo 13, habíamos visto cómo Jesús se había quitado el manto, se había ceñido una toalla y había lavado los pies de los discípulos, dejándole ejemplo de servicio. A continuación, vimos que él anunciaba la traición de Judas, el cual en ese mismo instante, al recibir el bocado, iba a salir ya del aposento. Llegando al capítulo 14, Jesús les deja una enseñanza preciosa, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 vamos a ver otra verdad hermosa que el Señor les dejó horas previas de ir a enfrentar la cruz. Por eso les pido que hoy busquemos, hermanos, capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y si le tuviéramos que poner un título a este mensaje, sería Llevando frutos para nuestro Dios. Vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque nos acercamos a tu palabra. Y queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu sea el que esté trabajando en nuestro espíritu, Señor, para que nos enseñe las verdades que vos tenés para nosotros. Bendice a toda la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy llegamos al último yo soy del Evangelio de San Juan. Dijimos que el Evangelio de San Juan posee 7 señales que apuntan a Dios, pero también posee 7 yo soy que dijo el Señor Jesús. Todas frases que decía el Señor Jesús para poder demostrar su deidad. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El último yo soy de nuestro Señor Jesús. Recordemos que el primer yo soy fue yo soy el pan de vida. Después dijo yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y llegamos aquí el último. Yo soy la vid verdadera. Y cuando vemos esta analogía que el Señor Jesús está haciendo, vamos a ver que el Señor hizo varias analogías en cuanto a la relación de Dios con su pueblo. Sabemos que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Él es el Rey y nosotros los súbditos. Él es el Creador y nosotros criaturas. Él es el pastor, nosotros sus ovejas. Él es el constructor, nosotros el edificio. Él es el esposo y nosotros su esposa. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y hoy llegamos aquí a otra declaración de su deidad. Él es la vid verdadera. Cuando Jesús se llama vid verdadera, tenemos que entender que acá estaba queriéndoles enseñar una verdad con muchísima importancia. Lo que él quería comunicar era la importancia de permanecer en Él para poder tener vida, para poder tener sustento, para poder crecer y llevar fruto. Él es la vid verdadera. ¿Por qué dice el Señor Jesús vid verdadera? Recordemos que Dios al pueblo de Israel le dejó muchas enseñanzas y al pueblo de Israel le llamó que era una vid. Ahí podemos leer en el Salmo 80, versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, hasta echaste las naciones y la plantaste. Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto simiente de vid extraña? Acá el Señor Jesús, cuando hablaba con la gente que le rodeaba, recordemos con la samaritana, cuando le dijo, si me pidieres agua, haciendo alusión a que el agua era figura de su palabra, cuando decía en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando Jesús se denomina vid verdadera, lo que le estaba diciendo Israel era lo siguiente. En Isaías 5, del versículo 1 al 7, ahí el Señor habla de la apostasía de Israel. Lo vamos a leer, Isaías 5, del versículo 1 al versículo 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestre. Os mostraré
Pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Sin dudas, el pueblo de Israel fue para Dios su viña escogida. Sin embargo, la apostasía y el rechazo del pueblo de Israel hizo que Dios desechara a Israel en este plan de salvación que tenía con su pueblo. Por eso, la idea del Evangelio de Juan es que Jesús va a ocupar ese lugar como vid verdadera para el enfoque del plan de salvación divina, lo cual significa que la fe iba a tener que ser puesta en Jesús. Verdadera porque era genuina. Dice el primer versículo que Él es la vid y su Padre es el labrador. Cuando Jesús habla de su Padre como labrador, tenemos que entender que no está diciendo Jesús que no es igual a Dios. Al contrario, lo que Jesús está queriendo decir, que su Padre es el labrador y Él es la vid, es que Él, durante la encarnación, Él tomó un rol subordinado a los planes del Padre. Y el énfasis no está puesto en la relación del Padre y Jesús, sino del Padre y su pueblo, el cuidado que da el labrador a su viña. Y el labrador tiene varias funciones. Tiene funciones como plantar, fertilizar, regar. Pero hay dos funciones que vamos a ver en esta lectura que son principales. En primer lugar, es cortar aquellas ramas que no dan fruto. Y en segundo lugar, es podar aquellas ramas que dan fruto para que lleven más fruto. Y es aquí donde nosotros entramos en el punto de que vamos a ver las ramas. Tenemos dos clases de ramas, las que dan fruto y las que no, las que permanecen y las que no. Y para hacer esto vamos a leer el versículo del 2 al versículo 11. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Antes de seguir leyendo la palabra de Dios, quiero que prestemos atención a la palabra permanecer, porque esto nos va a dar una idea de la importancia que adquiere en esta porción. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Al leer estos versículos vemos
algo que salta a la vista, y es que la palabra permanecer se menciona 10 veces. En estos pocos versículos, la palabra permanecer se menciona mucho. Esta palabra permanecer en griego es meno, y la traducción de esto sería mantener una comunión ininterrumpida. Esto significa resistir también la adversidad. Por lo tanto, permanecer es el núcleo de lo que estamos viendo. Ahora, hay diferentes marcas de aquellos creyentes que permanecen en el Señor, que permanecen en su llamado. Y hoy quiero ver 4 características de los hermanos que permanecen en la vid. En primer lugar, vamos a ver, como dice el versículo 2. Dice, todo pámpano lo limpiará para que lleve fruto. ¿Qué está diciendo esto? En primer lugar, vamos a ver que los cristianos están llamados a llevar fruto. Todo cristiano que permanece unido al Señor lleva fruto. Y en estos versículos, en el 4 y en el 5, encontramos 2 verdades preciosas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo vuelve a repetir en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acá se enfatizan en estos versículos 2 verdades que son importantísimas. La primera es que todos los creyentes que permanecen en la vid deben llevar fruto. No es una opción, queridos hermanos, el ser fructíferos. Es un resultado de una vida consagrada al Señor que permanece en la vid. Y en segundo lugar, que los creyentes no pueden dar frutos por sí mismos. Deben permanecer unidos a Cristo. Ahora, querida iglesia, estamos hablando del fruto como primer característica de permanencia en el Señor. ¿Qué es el fruto? En primer lugar, quiero decirles que tengamos cuidado. No debemos confundirnos. Fruto no es igual a éxito de este mundo. Este mundo tiene un fruto que no es el fruto que Dios quiere en nuestra vida. El éxito de este mundo no es el fruto que Dios quiere. Por eso quiero explicar un poquito cuál es el fruto que espera Dios de nosotros, para que no nos confundamos. Si lo decimos fruto en rasgos generales, es un comportamiento santo, justo y que honra a Dios. Vamos a leer Mateo 13, versículo 23. Vamos a encontrarnos acá en Mateo 13, versículo 23, que está la parábola del sembrador. Y luego le explica, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mi hermano, fruto para el Señor es cuando su palabra cae en un corazón que es tierra fértil para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos haga vivir una vida transformada con un entendimiento renovado, viviendo una vida santa, justa y que honre a Dios. Pero también podemos ver rasgos más particulares de lo que es este fruto. Y ahí tenemos unos versículos que son preciosos, que están en Gálatas 5, versículos 22 y 23, versículos muy conocidos por nosotros. Dice así, mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos. Este es el fruto de un espíritu en una vida que obedece a Dios. Pero también hay más frutos de manera particular. Dice Hebreos 13:15, frutos de labios que confiesen su nombre. Hermanos, la alabanza que hacemos con nuestros labios al Señor también es un fruto. Estamos llamados como hijos de Dios a dar frutos de labios que confiesen su nombre. Otro fruto también lo encontramos en Filipenses 4:17. El apóstol Pablo diciéndole que él no busca dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí se está hablando de que fruto del cristiano son aquellas ofrendas ofrecidas con sacrificio. Nuestras ofrendas al Señor son muestras, son frutos. Y en último lugar, cuando hablamos de fruto de un creyente, tenemos que ir a Juan capítulo 4, versículo 35. 35, segunda parte, y 36 dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge para vida eterna, para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Queridos hermanos, fruto en la vida del cristiano también es llevar el mensaje y que otros conozcan al Señor. Ese es el primer punto de una vida que permanece en la vid, lleva fruto. Como segundo punto, vamos a decir que lo encontramos en el versículo 2b y 3. Dice, lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Un creyente que permanece es un creyente que es limpiado por la obra santificadora de su palabra. El Señor nos limpia con su palabra. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La limpieza que hace el Señor nos prepara para poder soportar diferentes adversidades. Por eso este ejemplo tan bonito del labrador. ¿Qué es lo que hace el labrador con la vid cuando limpia un pámpano? Empieza a podarlo. ¿Por qué lo poda? Porque si las ramas son demasiado largas, puede venir un viento y no solamente lo haga fluctuar o moverse mucho, sino inclusive hasta lo puede tirar al piso. Por eso la función de nuestro Padre Labrador es podarnos, es limpiarnos con su palabra. Dice Efesios 4:4, para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados de un lado a otro por cualquier corriente de enseñanza. Queridos hermanos, nuestra vida debe estar cimentada en la palabra de Dios para que no venga cualquier corriente o falsa doctrina y nos haga fluctuar, como puede hacer fluctuar el viento a un pámpano que está largo. Por eso necesitamos purificarnos con la palabra de Dios. El Padre también limpia las ramas con la poda y elimina todo aquello que debilita su energía para poder crecer y todo aquello que quite energía para que pueda llevar fruto. Ahora, si le pudiéramos preguntar a un pámpano si la poda es dolorosa, ¿qué piensan ustedes? Por supuesto que a veces la poda que hace el labrador es con dolor, pero esa poda nos prepara para que podamos soportar las dificultades.
el sufrimiento. Esto el Señor nos poda a través de las dificultades, del sufrimiento, inclusive puede mandar disciplina para poder limpiar a los creyentes. Dice el Salmo 119, 67, antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. El Salmo 94, 12, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Hay una relación directa entre la limpieza que hace nuestro Padre y la instrucción que nos da con su palabra, con su ley. Vamos a ir al tercer punto. Dijimos, en primer lugar, dan frutos. En segundo lugar, creyentes cuando permanecen en la vid son limpiados por acción de la palabra. En tercer lugar, permanecen en el amor de Cristo. Vamos a leer el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor de Cristo? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que un rasgo distintivo del Hijo de Dios es el amor. Y en esta porción que hemos leído, completa, ¿no es cierto?, del 1 al 11, podemos ver una cadena de amor. Podemos leer que el Padre ama al Hijo, que el Hijo nos ama a nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos amar a nuestros hermanos. Dice Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman unos a otros. Hermanos, permanecer en el amor de Cristo nos debe llevar a obedecer su palabra y amarnos unos a otros. Pero también permanecer en el amor de Cristo significa tener presente todos los días de nuestra vida el costo que pagó el Señor Jesús en esa cruz por amor a nosotros. Esa ha sido la manifestación más gloriosa, más amorosa de Dios para su pueblo. No hay amor más grande que ese. Por lo tanto, dice Juan 13:11, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Qué hermoso es, mis hermanos, que el Señor dejó un ejemplo sublime de amor para que nosotros recordemos su amor por nosotros todos los días. Ni un día podemos dejar de permanecer en ese amor, pero a su vez nos amemos unos a otros. Y en último lugar, como características de los hermanos que permanecen en la vid, lo vemos en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá nos deja una nueva enseñanza. Si guardareis mis mandamientos, siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre obedeció al Padre. Por eso dice acá, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Una vez más, el Señor nos invita a imitarlo, así como Él guardó las palabras de su Padre, nosotros debemos guardar su palabra para permanecer en su amor. La obediencia prueba que el amor de una persona por Cristo es auténtica. Queridos hermanos,
hermanas, nuestra obediencia a la palabra de Dios, a sus estatutos, a su ley, prueba y manifiesta cuánto amor tenemos nosotros por Cristo. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, a veces como creyentes incurrimos en la desobediencia y no permanecemos en Cristo. Pero, como dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si nosotros hemos incurrido en desobediencia, debemos humillarnos, debemos reconocerlo, pedir perdón al Señor y buscar el camino de la obediencia, buscar su palabra. Un cristiano, un fiel cristiano, alguien que dice permanecer en el Señor, no puede vivir una vida de desobediencia. Eso no puede ser así. Y nos deja en el versículo 7 una promesa preciosísima. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, de esta obediencia que estamos hablando, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá, una vez más, quiero que podamos tratar de escudriñar este versículo para sacar verdades de esto. Este versículo usado fuera de contexto no debe hacerse. Por eso quiero que para que podamos entender esta parte que dice, pedid todo lo que queréis, os será hecho, el cristiano debe cumplir con ciertas condiciones. Son 3 que están mencionadas aquí. En primer lugar, la oración que Jesús promete responder es la que se hace en su nombre, es decir, consecuente con Él y con su voluntad, de modo que pueda manifestar su gloria al responder la oración. Vamos a leer Juan 14. Juan 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Debemos orar y pedir que se haga en el nombre de Jesús, consecuente con su voluntad y con lo que Él desea para nuestras vidas. En segundo lugar, la promesa es solo para los que permanecen en la vid. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid. Queridos hermanos, muchas veces llegamos a la presencia del Señor con una lista de pedidos, olvidando que para poder entrar al trono de la gracia y poder dejar nuestras peticiones delante de Él, lo primero que debemos hacer es permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Y la tercera condición para esta promesa es que las palabras de Cristo permanezcan en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Este término palabra es rema. Es cuando la palabra de Dios mora en tu vida, cuando el Espíritu Santo empieza a controlar tus deseos, tu voluntad, cuando tu motor interior que te moviliza para desear cosas emana de la voluntad perfecta y de la presencia de Dios en nuestra vida, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros, controlados por su Espíritu, pedimos cosas, no te quepa la menor duda. Lo que pidas, lo que pidamos, el Señor nos los va a dar, porque vamos a estar en sintonía con la voluntad divina, es decir, nuestra voluntad sujeta a su voluntad para que podamos pedir conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces,
todo lo que pidamos en esa esfera, en esa sintonía, será hecho. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto es cuando nuestra carnalidad nos gobierna y pedimos cosas que no tienen que ver con la voluntad del Padre. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Qué hermoso es que aquellos creyentes que permanecen en la vid y llevan fruto y son podados para llevar más fruto, el Padre se glorifica en ellos. Hermanos, ¿se está glorificando el Señor en tu vida? ¿Se está glorificando el Señor en mi vida? Debemos buscar con nuestra vida que el Señor sea glorificado. Versículo 9. Y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Un creyente que permanece en Cristo lleva fruto y vive con gozo. El Señor nos da de su gozo. Qué hermoso es que el gozo del Señor, cuando hacemos su voluntad, está en nosotros, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, ¿cómo está tu gozo? Gálatas 5:22 dice, amor, gozo, paz. ¿Estás dando fruto de gozo? ¿Tenés una vida gozosa? ¿O somos de aquellos que se están quejando por cuestiones políticas, por cuestiones económicas? Esta pandemia nos encerró en casa, quitó muchas libertades que antes teníamos juntas. Inclusive hoy no nos estamos juntando en la iglesia, pero ninguna circunstancia, ninguna situación puede quitar el gozo, porque el gozo viene de la obediencia a su palabra, de permanecer en Cristo. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que vivir con gozo. Y acá venimos hablando de las ramas que permanecen en Cristo. Pero ahora tenemos que ir a la parte a esos versículos que por ahí nos gustaría saltear y no leerlos. Y lo vamos a leer. Es el versículo 2, primera parte, y el versículo 6. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acá entramos en el tema de las ramas que no permanecen en Cristo. Sin lugar a dudas, cuando leemos estos versículos, sabemos que han sido motivos de discrepancia. Y si interpretamos estos versículos de manera incorrecta, no debemos interpretarlos de manera incorrecta. A ver, no se está tratando aquí de creyentes que pierden su salvación. En primer lugar, quiero dejar claro este punto. Cuando habla del que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, no está hablando aquel Señor de hijos de Él que les quita la salvación y se pierden. Porque si pensamos esto, de esta manera tenemos versículos
en el mismo evangelio que se contradicen. Por eso vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Clarísima la palabra. Todo lo que fue encomendado por el Padre a Jesús, Jesús no ha perdido y no va a perder absolutamente nada. No hay ningún cristiano, ningún hijo de Dios que pueda perder la salvación, sino que lo resucitará en el día postrero. Vamos al capítulo 10, versículo 28. Yo sé que algunos ya lo están pensando, versículo que nos viene tan rápidamente a la cabeza. Dice el versículo 28 y 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, la salvación es un regalo del Señor y es un sello, y todo lo que el Padre le ha dado a Cristo, nadie se lo puede arrebatar. Estos versículos, cuando volvemos a estos versículos, no están hablando de salvación. No es la salvación el tema que se trata acá. El tema que se está tratando acá es la fructificación, los frutos del creyente. Por eso, descartando esta mala interpretación, podemos ver dos clases de personas. En primer lugar, vamos a destacar, pueden ser personas que nunca entendieron la verdad del Evangelio. Es decir, nunca han sido hijos de Dios. Y para eso vamos a leer Mateo. Mateo 13, para que entendamos lo que estoy mencionando. Mateo 13, versículo 25 al 30. Es la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Queridos hermanos, tenemos que entender que pertenecer a una iglesia, congregarte en un lugar o participar de manera virtual con la iglesia de Cristo no te da la salvación, no te asegura la salvación. Es clara la palabra. Dentro del campo va a haber trigo y va a haber cizaña. Solo la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo es lo que te hace y te confirma como hijo de Dios. ¿Y por qué mencionamos que hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y que no han conocido a Cristo? Porque acá, en Juan, hubo un ejemplo tremendo y contundente, y fue Judas. Ahí en el capítulo 13, cuando Jesús mencionó que alguien lo iba a traicionar,
los mismos discípulos se empezaron a preguntar que quién sería. Hasta al mismo Señor le preguntaron, Señor, ¿quién iba a ser? ¿Saben qué? No se habían dado cuenta ellos que Judas realmente no estaba ahí por amor al Señor. Dice Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Por eso, hermanos, como creyentes debemos llevar fruto, porque por vuestro fruto será conocido lo que nosotros profesamos con nuestra voz. También podemos ver otra opción acá. Dijimos dos clases de personas, aquellos que no han conocido a Cristo, pero también podemos ver que en estos pámpanos que no llevan frutos y son echados fuera, podemos ver verdaderos creyentes que por la falta de permanencia, oración, comunión y permanencia en la palabra, viven vidas carnales. Y como resultado de su carnalidad, su testimonio queda totalmente arruinado. La gente, ahí sería como que la gente los tire en el fuego y los quema. Su testimonio queda totalmente quemado, arruinado. Dice Gálatas 5, versículo 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 4. De Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. A veces como creyentes podemos volver al yugo de la esclavitud, podemos caer de la gracia y podemos vivir vidas carnales. Primera Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Miren lo que les dice Pablo en la exhortación a los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como creyentes podemos vivir nuestra vida sin fructificar. Podemos ser creyentes carnales. Y acá Pablo lo deja claro, le está hablando hermanos, de manera que yo, hermanos, no le pude hablar como a espirituales. Tenemos que entender que estos frutos que menciona su palabra son obra del Espíritu. Estos frutos espirituales son obra del Espíritu. No podemos vivir una vida carnal y querer tener frutos. Por eso, querida iglesia, para terminar, hoy el Señor nos exhorta. Hoy el Señor te podría preguntar, ¿cómo está tu vida de frutos? Dice el Salmo 1, me encanta. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. El Señor quiera que seamos una iglesia, que tengamos entendimiento renovado, que nuestra vida sea manejada por su Espíritu y podamos llevar frutos que honren al Señor, que glorifiquen al Padre. Para terminar, un último ejemplo que se encuentra en Marcos, capítulo 11. Dice la porción ahí, Marcos 11, versículo 12, que Jesús vio una higuera de lejos, hermosa higuera, frondosa, llena de hojas, y dijo, tengo hambre. Se acercó a la higuera y ¿qué encontró? Encontró
solo hojas, ningún fruto. Sabemos que esa higuera que relata Marcos es figura del pueblo de Israel. Y vos me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros en el día de hoy? Queridos hermanos, Dios, Cristo, visitó a su pueblo Israel. Y en el día de su visitación, ¿saben lo que dijo? Tengo hambre. Deseo comer del fruto de mi pueblo de Israel. Y se acercó a esa higuera llena de hojas, llena de rituales, templos preciosos, vestidos hermosos. Pero por dentro, nada. Muerte. No tenían frutos. Hoy como iglesia el Señor nos exhorta. ¿Qué pasa si el Señor nos visita en estos días? ¿Cómo va a encontrar a su iglesia, querido hermano? Sin dudas que Él va a venir con hambre. Hambre de frutos, como dijimos. Hambre de vidas justas, piadosas. Labios que confiesen su nombre. Frutos que lo glorifiquen. ¿Cómo va a encontrar el Señor a su iglesia? Esto tiene que hoy conmover nuestro corazón, nuestra mente. Pero yo le pido al Señor que su Espíritu pueda tocar tu espíritu y te haga reflexionar en estas verdades tan preciosas. Para terminar, vamos a orar. Y si de pronto te identificaste con las ramas que pertenecen a la iglesia, pero no han conocido el Evangelio y no han conocido el poder del Señor en una vida transformada para llevar fruto, hoy te voy a pedir que ores conmigo y digas así: gracias, Señor, porque hoy nos acercamos a tu presencia, entendiendo, Señor, que Cristo es la vid y vos el labrador, y nosotros somos pámpanos, Señor. Señor, si realmente no te hemos conocido antes, te pedimos que tú entres en nuestra vida, que tu Espíritu nos selle, Señor. Nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Queremos llevar frutos para tu gloria. Y Señor, todos aquellos creyentes que están viviendo vidas que pueden ser carnales en el día de hoy, también nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. Queremos vivir vidas guiadas por tu Espíritu, conforme a tu palabra, permanecer en el amor de Cristo. Señor, trabaja en nuestra vida. Si has trabajado con aflicciones, con enfermedades, sabemos que es para nuestro bien. Señor, queremos llevar mucho fruto para tu gloria. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga. En memoria de ti, yo vengo. Bueno, querida iglesia, ¿cómo están? Hermanos, el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir esta pequeña reflexión sobre la Santa Cena. Y el Señor me ha dado un pasaje en esta semana en Lucas 24. Acompáñenme ahí para ponerlos un poco en contexto. Es Jesús ya resucitado y se le empieza a aparecer a los discípulos. Primero se le aparece a una de las mujeres, después le aparece a estos dos caminantes que van a camino de Emaús y dice que charlan con él y ellos no se daban cuenta que era Jesús quien hablaba con él. Entonces dice Lucas 24 desde el versículo 26, Jesús hablándole a estos dos discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban,
y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Me encanta este pasaje porque habla de que no lo pudieron reconocer al Señor hasta que Él mismo les partiera el pan, hasta que estuvieran en una mesa. Y hoy el Señor nos invita a una mesa que tiene un significado muy, muy profundo, nos invita a una intimidad con Él, a una reflexión, a hacer una pausa de la semana. No sé cómo ha estado tu semana, no sé si fue agitada o no, pero sí nos invita el Señor a hacer una pausa y a esperar que Él nos hable a nuestro corazón. Por eso ahí en el versículo 30 dice que Él, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Me encanta esto porque primero toma el pan, luego ora y después lo parte y les da. Me hizo acordar mucho a Isaías 53, este acto que estaba haciendo el Señor de partir el pan, les hizo traer a la memoria, recordar que Jesús fue quebrantado. Allá en Isaías 53 dice que Él se partió por nosotros, por amor, que Él fue quebrantado, que Él fue sujetado a padecimiento. El Padre lo aplastó a su propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y entonces cuando uno va a la mesa del Señor, cuando nosotros nos acercamos a esta mesa, es un momento tan especial que no se te debe tomar a la ligera, sino, como decía recién, profundizar, ir más profundo, meditar, hablar con nuestro Padre y hacer memoria de lo que significó este sacrificio. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Entonces debemos nosotros también considerar que debemos partir el pan allá en casa con nuestra familia, de esta forma simbólica, ¿no? Con el pan y el vino, y también partir nuestro pecado, partirnos a nosotros y darnos por amor al que tenemos al lado, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Hoy el Señor nos ha guardado acá en casa, nos ha encerrado para que aprendamos a amarlo a Él, para que aprendamos a partirnos por los demás, para que siempre recuerdo a esa mujer que derrama el perfume de alabastro sobre Jesús, sobre los pies de Jesús. Y ella se parte, ella derrama su corazón y lo adora. El Señor hoy está buscando que le adoremos, que nos partamos delante de su presencia, que le confesamos nuestros pecados y que también entre nosotros nos perdonemos. El Señor nos manda a perdonarnos así como Él nos perdonó a nosotros en Cristo. Dice un pasaje ahí más adelante, en el mismo capítulo de Lucas, en el versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese versículo me encanta, porque el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que vayamos a la palabra. Y cuando le pedimos ahí en su presencia que nos abra la palabra, arde nuestro corazón y se despierta una adoración hacia Él. Y eso es lo que hoy está buscando el Señor. No está buscando que nos enfoquemos tanto en el servicio, digamos, en el activismo, perdón, en el servicio sí, en tantas actividades, tantas agendas. No. El Señor nos ha llamado a la intimidad para que arda otra vez nuestro corazón. Si acaso, yo no sé quién está escuchando del otro lado, pero si acaso tu corazón se ha enfriado, si acaso no sentís amor o ese ardor por pasión por Jesucristo, por verlo a Él, es un momento para esta Santa Cena para que hagamos memoria de lo que significó su sacrificio. ¿Y quiénes somos ahora en Él? Va a decir más adelante que ellos cuando se les abrieron los ojos, dice que el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjense qué tremendo, ellos tenían un plan, ir a Emaús, pero Jesús se les aparece en el camino y ahí inmediatamente vuelven con los discípulos, vuelven con su familia y van y le cuentan lo que Jesús les regaló ahora, esta visión, esta aparición.
Y inmediatamente ellos que partieron el pan, que estuvieron con Jesús, que pudieron arder por él, fueron y contaron las buenas noticias. Dice más adelante que en el versículo 34 que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es tremendo. Y hoy el Señor nos llama a lo mismo, a que podamos estar en intimidad con Él, como estando, digamos, cada uno en su intimidad con Él, y también como familia, que podamos partir el pan y que vuelva a arder ese corazón. Y que también nos da una identidad, hablaba recién, nos da una identidad porque estos hombres, una vez que les fueron abierto el entendimiento y pudieron reconocer que Jesús estaba con ellos fueron y contaron la buena noticia. Lo mismo nos manda el Señor, a que eso que experimentamos en lo íntimo, en lo secreto, vayamos y lo contemos a otros, le demos estas buenas nuevas. Y va a decir, para terminar el libro de Colosenses, que la buena noticia, este misterio oculto que estaba escondido, es que Cristo vive en cada uno de nosotros. O sea, cuando vamos a la Santa Cena, cuando reflexionamos este quebrantamiento, lo que significó es que hoy tenemos a su Espíritu Santo y que cada uno de nosotros somos de Él y que Él vive en cada creyente. Va a decir el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Miren, hermanos, si sentís culpa, si sentís el enemigo sabe cómo atormentarnos, sabe cómo angustiarnos y, por así decirlo, neutralizarnos, dejarnos ahí apagados. Pero el Señor quiere que hoy que recordemos que Él perdonó todos nuestros pecados. No hay pecado que Él no perdone, salvo el rechazarlo. Pero Él ya perdonó todos nuestros pecados. Dice, me encanta cómo termina este libro de Colosenses, este versículo. Dice, versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Miren, el Señor nos hizo más que vencedores, nos dio una victoria por medio de su muerte. Por eso somos más que vencedores hoy. Que pueda arder esta pasión por Él y recordarnos que el Señor, Dios quiera que Él nos recuerde quiénes somos en Él y que ya vencimos todo pecado, toda lucha, toda tentación, toda depresión. Hoy somos más que vencedores. Y si acaso hay alguien que nos ha ofendido o que guardamos amargura contra alguien en el corazón, es un tiempo también para pedir perdón al Señor y pedirnos perdón entre nosotros y reconciliarnos, porque Él vino a hacer la paz. Dice en el libro de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y esta mujer, volviendo a esta mujer que derramó el perfume, ella pudo besar esos pies preciosos del Señor porque se dio cuenta quién era el que había venido a su casa, a la casa de ese hombre. Iglesia, que el Señor nos bendiga con su palabra y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque podemos entrar en tu presencia en todo momento, más allá de la distancia, Señor, de que hoy estamos en casa cada uno. Seguimos siendo iglesia, Señor, y tu Espíritu Santo nos une a cada uno de nosotros. Y recordamos hoy tu amor, tu entrega. Señor, esta mesa es gracia, Señor, no merecemos nada, ninguno de nosotros. Sin embargo, decidiste perdonar todos nuestros pecados. Clavaste esa acta que nos era contraria, eran infinitos los pecados, la culpa que teníamos, pero vos nos hiciste libres, Señor, que hoy se nos revele, que hoy al partir el pan, que es figura de tu cuerpo, y Señor, tomar la copa, que también representa tu sangre derramada por cada uno de nosotros, esa sangre que nos redimió, que pagó el precio y nos rescató, nos hizo libres de la culpa, de la condenación y también de todo poder de las tinieblas. Yo te pido que se nos revele, Padre, estas verdades y que podamos volver a arder, que vuelva a arder nuestro corazón en pasión por vos, Jesucristo, y que podamos esperarte como esa novia pura, sin pecado, sin mancha, sin arruga,
que podamos junto con el Espíritu decir: ven, Señor, que venga nuestro amado, y que de esa forma anunciemos esta buena noticia de que vos vivís y que reinás, que estás sentado en el trono y que vivís dentro de cada uno de nosotros. Bendecí este pan, Señor, bendecí esta copa, y que toda la gloria sea para vos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno